Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Qué responsabilidad me está dando todo el mundo, qué nervios, ¿no? Muchas gracias por venir. ¿Se me escucha bien? Ahí atrás, ¿me escucháis? Tengo aquí, me han puesto esto, no sé si así se me escucha mejor. Sí, ¿no? Vale, me lo voy a colocar por aquí por si me escucháis todos mejor, que espero que sí. Bueno, que muchas gracias por invitarme, es un placer estar con vosotros hoy. Yo sé que es un esfuerzo venir a escuchar gente hablar de política y hablar de conflictos lejanos, pero es mucho más difícil cuando es un viernes por la tarde. Así que no os prometo una gran fiesta, pero espero no ser tan aburrido, ¿no? Vamos a hablar del conflicto del Sáhara Occidental y yo siempre que hablo de este conflicto del que soy víctima y él también es víctima, yo creo que es yo también soy un joven, ¿no? Soy un poquito más mayor que vosotros, pero un viernes por la tarde podría estar en cualquier bar tomando algo, pero es un conflicto que cruza por completo mi vida, la de mi familia, la de la gente que me rodea, y por eso invierto todo mi tiempo libre en intentar sensibilizar sobre lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Cuando hablamos del conflicto del Sáhara Occidental estamos hablando de una descolonización, porque muchas veces cuando se da, yo he estudiado también aquí, y cuando se habla, ¿no? Del colonialismo se habla como algo ya muy superado, muy pasado, ¿no? que se ha dejado en el pasado, ¿no? Que es una brutalidad que ha cometido Europa, ¿no? Y que bueno, que ya pasó y ya está, y las naciones africanas y latinoamericanas se han independizado y es algo que quedó en el pasado, pero no es así. Cuando hablamos del Sáhara Occidental estamos hablando de una colonia española que todavía hasta día de hoy sigue sin ser descolonizada. Así que vamos a hacer un repaso un poco histórico, intentaré no ser muy pesado en la parte histórica, y luego pues eso, iremos comentando todo, cómo se desarrolló lo que es el conflicto del Sáhara Occidental, pero lo más importante yo creo que tenéis que saber todos, y la idea con la que debéis de salir de aquí es que podemos hablar de un conflicto en Siria y podemos hablar de un conflicto en Ucrania. Incluso podemos ver cómo los medios de comunicación se tiran horas hablando de lo que está pasando en Venezuela. Pero por primer grado lo que le toca al Estado español es el tema del Sáhara Occidental, porque yo esto lo repito mucho también, cuando los saharauis reclamamos al Estado español que cumpla con su responsabilidad, no le estamos pidiendo una solidaridad con una causa ajena, por favor ayúdanos o envíanos algo de ayuda, no, simplemente le estamos pidiendo que cumpla con la responsabilidad que tiene de descolonizar nuestro territorio, porque llevamos casi 50 años viviendo las consecuencias de un conflicto provocado por el Estado español y que incluso en democracia todavía no ha solventado, porque según las Naciones Unidas y la legalidad internacional, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español, por lo cual cuando hablamos, cuando le reclamamos a España, cuando le pedimos a los medios de comunicación que tengan este tema presente, no les estamos pidiendo un favor, simplemente es un tema y un conflicto que tiene una relación directa con este Estado y sobre la cual tiene que responder, porque yo como un simple ciudadano tengo que responder ante Hacienda, tengo que pagar mis impuestos y en el momento que incumplo la legalidad establecida en el Estado, soy multado, incluso me llevan a la cárcel. Pues lo que le pedimos al Estado español es simplemente eso, que cumpla con la legalidad internacional. Por lo cual vamos a hacer un repaso de lo que es el Sáhara español, porque antes, hasta el año 75, se le conoció como el Sáhara español. Todo comenzó en 1884 en la famosa conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas quedaron en Berlín para tomar unas copas y para decidir repartirse África. Yo imagino que un día se levantaron y han dicho, nos faltan recursos, nos aburrimos mucho, pues venga, vamos a colonizar África, ¿no? Y se sentaron en Berlín, en la conocida conferencia de Berlín, y como si fuese una tarta, pues cada país decidió, quedarse un trozo de África. Francia se quedó con Mauritania, con Argelia y con Marruecos, y España decidió quedarse con dos territorios en África, que es Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. En los años 50 se independizó Guinea Ecuatorial, por lo cual solo quedó el Sáhara Occidental como colonia española, y aquí ya pasamos a una parada esencial, que es la que también nos arrastra a este conflicto, que es que se empiezan a descubrir yacimientos, se empiezan a descubrir recursos naturales que hacen de un desierto prácticamente inhóspito y que no interesa a nadie a priori, hacen de él pues una mina de oro, nunca mejor dicho, ¿no? Porque el Sáhara Occidental tiene la mayor reserva de fosfatos del mundo. El fosfato
Es un material, es un mineral que se utiliza como fertilizante para la agricultura, es un mineral que compran todos los países del mundo para conservar una agricultura activa, para crear fertilizantes, y el 75% de reservas de fosfatos de todo el mundo están en el Sáhara Occidental y tan solo el 15% está en el resto del mundo, por lo cual el Sáhara Occidental es, como digo, es una mina de oro. A pesar también, aparte de tener el banco pesquero más rico del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo visto en la zona del Sáhara Occidental, la zona marítima, se dan las temperaturas y se dan las condiciones para que haya muchísimos peces de muchos tipos y que la reproducción sea mucho más acelerada, por lo cual también barcos rusos, chinos, estadounidenses, incluso europeos, muchísimos barcos españoles pescan día y noche en las aguas del Sáhara Occidental desde hace muchísimos años. Y todo esto le empezó, digamos, a generar al gobierno franquista de aquel entonces muchísimos beneficios económicos, ¿no? Empezó a explotar los fosfatos, empezó a recibir un beneficio de su colonización del Sáhara Occidental, pero pasaba una cosa, que hubo un movimiento de liberación general, que es una ola que arrastró toda África, que los pueblos comenzaron a rebelarse contra las potencias colonizadoras y muchísimos estados africanos se empezaron a independizar, una independencia auspiciada por las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas creó una comisión que es la Comisión de Descolonización y fue acompañando en el proceso cada estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea yo me voy y te doy tu tierra y ya está, sino que se haga un referéndum y que la población elija entre seguir siendo colonia de Francia, Bélgica, Reino Unido, España o la independencia. En el 100% de los casos se ha elegido la independencia en aquel referéndum y la condición que ponía la Comisión de las Naciones Unidas para la Descolonización era que debía de hacerse una entrega de soberanía ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado que había estado colonizando cualquier territorio entregase la soberanía al pueblo, es decir, a la organización o al movimiento de liberación que haya, y es lo que se ha hecho en todos los casos. Faltaba el Sáhara Occidental, porque se independizó Argelia, se independizó Marruecos, todos nuestros vecinos, Mauritania, y el Sáhara Occidental seguía siendo Sáhara español. Entonces, España quiso hacer un poquito de trampa, y en el año 58 dijo, bueno, esto ya no es una colonia. Y ha establecido, y ha sido publicado, ha establecido en el Congreso de aquella época, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, que el Sáhara español pasa de ser colonia a provincia, y pasó a ser la provincia 53 del Estado español. ¿Qué buscaba con esto? Mantenerse en el territorio y que cuando la Comisión de Descolonización de la ONU le diga, oye, que ya toca, no, es que esto no es una colonia, es una provincia. Buscaba un poco, hacer un poco de trampa legal. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo saharaui no fue ajeno al resto de países africanos. Nosotros también, a finales de los años 50, ya empezamos a manifestar nuestro deseo de ser un Estado independiente, porque bueno, nosotros podíamos hasta cierto punto aceptar que teníamos un modo de vida que es incompatible o diferente al que se tenía en Occidente. No teníamos, y no lo tenía ningún Estado africano, un Estado declarado con una constitución previamente a la colonización, pero sí que teníamos una organización tribal, ¿no? Incluso en el caso de los saharauis, que se diferencia por completo a Marruecos o al sultanato que había en Marruecos o el sultanato que había al sur en Mauritania, los saharauis... había un antropólogo inglés que dijo que eran los hippies del mundo árabe, ¿no? Porque no creían, eran un poco anarquistas, no creían en los reyes, no creían en los presidentes, entonces tenían una forma de organizarse comunitaria, es decir, era una zona... había varios poderes, la mujer tenía un papel muy importante, había un hombre que era, digamos, el filósofo, ¿no? Que tenía la palabra un poco, que ponía un poco de orden, era como el juez, había como el jefe de la tribu, que era el que intentaba también negociar o defender o traer comida, ¿no? O solucionar los problemas. Y todas estas tribus habitaban zonas diferentes del Sáhara Occidental, pero había una unión entre todas estas tribus para luchar, juntarse y luchar, en el caso de que el sultanato de Marruecos o el sultanato que había en Mauritania intentase invadir sus territorios o atacar a su gente. Por lo cual, con esto quiero decir que cuando España llegó al territorio del Sáhara Occidental no había un Estado formado, pero había una identidad nacional, que era la identidad saharaui completamente distinta
este es otro tema, pero incluso la forma de practicar el Islam era un Islam completamente distinto al que se practicaba en otros países. Era un Islam conocido como muy parecido a la rama del Islam conocida como el sufismo, y que es una rama muchísimo más desenfadada y que entiende la religión desde el punto de vista más espiritual, más de cánticos, más de meditación incluso, ¿no? Porque entraban en trance, hacían cánticos grupales y demás, y entendía la religión por esa rama del Islam, ya digo, sufista, completamente distinta. Por eso también luchaban por protegerse de ese sometimiento que tenían, por ejemplo, en el norte con el sultán, que era casi un enviado de Dios, ¿no? En Marruecos, que tenían una relación religiosa los súbditos con él. Entonces ya llevábamos más de 100 años bajo colonialismo español, y a finales de los años 50, a principios de los años 60, empezamos a formalizar ya un movimiento nacionalista que le pedía al Estado español, a la fuerza colonial, le pedía que, como todos los estados africanos, respetase la legalidad internacional y nos entregase la soberanía sobre nuestro territorio y declarásemos nuestra independencia como todos los estados. Surgió un movimiento en el 68, un movimiento organizado liderado por Mohamed Basiri, que es un joven saharaui que en aquella época tuvo acceso a estudiar en las universidades egipcias. Egipto siempre en el mundo árabe fue con mucho más avanzado que el resto de países, entonces ya había universidades de muchísimos años. Entonces Mohamed Basiri tuvo acceso a estudiar. También en Egipto había un movimiento revolucionario liderado por Mansur fue el líder de la revolución, incluso defendió una idea panarabista y demás, y había una idea revolucionaria casi... Mansur era casi como el Che Guevara árabe, digamos. Entonces, cuando Mohamed Basiri estudió, digamos que absorbió mucho de esa cultura revolucionaria de que debemos liberarnos del yugo del colonizador, del ocupante, y de que somos tan válidos como ellos, como Occidente, que nos podemos autogestionar, que podemos autogobernarnos y no necesitamos estar bajo el yugo de nadie. Entonces, cuando volvió al Sáhara Occidental, comenzó el primer movimiento nacionalista saharaui, lo siguieron muchísimos jóvenes y empezaron a hacer revueltas, empezaron a hacer protestas pacíficas, tengo que decir, pero rápidamente la fuerza colonial española no quería oír hablar de ningún movimiento nacionalista, porque acababan de hacer incluso el cambio de colonia a provincia, y dicen, estos me van a joder un poco el plan, ¿no? Yo le quiero vender al mundo de que esto no es una colonia, es una provincia, y va al pueblo y se rebela. ¿Cómo se atreven, no?, a rebelarse? Entonces Mohamed Basiri fue secuestrado por las autoridades españolas, e incluso en democracia hasta el día de hoy no sabemos dónde está Mohamed Basiri. El gobierno franquista de aquel entonces reconoció que lo tenían, pero no sabemos si está vivo o si está muerto. Incluso en democracia su familia pudo llegar a Madrid, pudo llegar a España, fue a todos los juzgados a reclamar saber por lo menos si está vivo, si murió, dónde murió, y las autoridades españolas, incluso en gobierno de democracia, no han querido revelar porque según ellos sigue siendo secreto de Estado. Luego ya en el año 73 fue una parada muy importante. Aquí sí, esto es un ejemplo de lo que es. La primera foto es un sello que vendía Correos, que era Sáhara Español. Luego son los DNIs que tenían los saharauis. Bueno, lo tenía todo el mundo este DNI en los años 70, y lo que ponía es Sáhara con la bandera española de fondo. Tenemos también una visita del rey Juan Carlos, el padre del actual rey, que visitó el Sáhara Occidental en varias ocasiones, y tenemos también es una prueba de la presencia colonial en el Sáhara Occidental, que son dos iglesias, una en el Ayun, la otra en Dakhla, que se siguen conservando hasta día de hoy. Y bueno, aquí vamos a hablar del nacimiento del Frente Polisario, que se mantiene hasta hoy en día. Después de haber sido detenido Basiri, que es el líder del primer movimiento nacionalista saharaui, digamos que hubo un enfado general. Y ya la gente se volvió muchísimo más radical, se volvió muchísimo más nacionalista y se volvió muchísimo más, defensora de una independencia frente al colonialismo español, porque dicen, es que ya un reclamo mínimo que tenemos lo tratan así, ¿no?, a nuestros hijos, ¿no?, que lo único que está reclamando es autogestionarnos como Estado, y se formó el Frente Polisario, que es el Frente Nacional, nacionalista saharaui por la liberación del Sáhara Occidental, y se fundó en el año 73 y tuvo muchísimo apoyo, tanto hombres
como mujeres trabajaron de forma secreta, porque España no permitía la creación de ningún tipo de movimiento de liberación, pero sí que el Frente Polisario tuvo muchísimo apoyo de forma secreta, tanto los hombres, incluso me contaba una anécdota, uno de los fundadores me dijo que por las noches que ellos estaban habitando el desierto, pero que para venir a ver a su familia, digamos, la policía española tenía tomada todas las ciudades y buscaba a los líderes de este nuevo movimiento que crea la independencia, que estaba por el desierto, que se movía por el desierto, que él, para ver a su familia en la ciudad, había mujeres simpatizantes del frente que salían de la ciudad como para excursión, él se encontraba con ellas, le ponían un vestido de una mujer, le tapaban y entraba con ellas para un poco poder visitar a su familia, y luego lo sacaban de la misma forma para que no sea uno de nuestros dirigentes, que ahora es ministro, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la respuesta del colonialismo español ha sido muy dura con el Frente Polisario, pero aún así el Frente Polisario comenzó a hacer un llamado a la población para salir a protestar de forma pacífica. Incluso creó un logo de lo que es el Frente Polisario, creó una bandera de lo que sería nuestra república, empezó a formar un comité ejecutivo, empezó a formar unas fuerzas armadas, todo esto para lanzar un mensaje a la comunidad internacional de que estamos listos para que se nos entregue el poder, porque tenemos un poder ejecutivo político, tenemos una fuerza militar, tenemos nuestro logo, nuestra bandera, y ya todos los estados africanos se han liberado y las potencias colonizadoras han entregado la soberanía han entregado la soberanía al movimiento de liberación, y nosotros somos un movimiento de liberación más que quiere la independencia, ¿no? Entonces, aquí entra Marruecos, empieza Marruecos a reclamar el territorio del Sáhara Occidental, y pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que España tenía que marcharse de allí, porque las Naciones Unidas la estaba presionando, el Frente Polisario tenía muchísimo éxito, la gente salía en protestas, el Frente Polisario incluso hizo alguna operación militar en bases militares españolas, puso alguna bomba y demás, un poco por decir, oye, os tenéis que marchar de aquí, ¿no? Que es algo que hasta día de hoy bueno, sigue molestando sobre todo a la gente de la extrema derecha, que nos echan en cara que no, el Frente Polisario es terrorista porque ponía bombas, y los 200 años que has estado explotando mi tierra y practicando el genocidio contra mi gente, como que no es terrorismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Con esto quiero decir que la comunidad internacional estaba ya presionando a España para que libere el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui se estaba manifestando, por lo cual había una manifestación pública que ya evidenciaba que hay un sentimiento nacionalista, por lo cual, o sea, era 2 más 2 igual a 4, o sea, una colonia más que debía ser descolonizada. Pero ahí entró Marruecos diciendo que el Sáhara Occidental le pertenecía históricamente. Pero aquí debo remarcar que años antes, cuando se independizó Mauritania, Mauritania está al sur del Sáhara Occidental. Marruecos se negó a reconocer a Mauritania como Estado y se opuso a su independencia porque dijo que históricamente Mauritania también le pertenece, y estuvo 9 años sin reconocer a Mauritania porque decía que le pertenece. Cuando se independizó Argelia en el año 63, Marruecos aprovechó ese momento de independencia de un Estado que se acaba de formar para lanzar sus tropas a territorio argelino, para invadir todo el suroeste argelino, porque decía que también le pertenecía. Y hubo una guerra, que es la Guerra de las Arenas, entre Argelia y Marruecos, y finalmente Argelia pudo expulsar a Marruecos. Por eso también la enemistad que existe hasta hoy en día entre Argelia y Marruecos, porque Argelia, recién independizado, esperaba que Marruecos, que era su vecino, que eran todos árabes y demás, que compartían más o menos una misma cultura, que les ayudasen, porque Marruecos ya llevaba años independizado, que les ayudasen, que les echasen una mano, y les han dicho, no, venga, es el momento de invadirles, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que cuando Marruecos empieza a reclamar el Sáhara Occidental, no era algo nuevo, ya había reclamado Mauritania, ya había intentado invadir Argelia, por lo cual Marruecos tiene una ideología expansionista que quería practicar o llevar a cabo de cualquier forma. Entonces dijo, históricamente, antes del colonialismo español, esto me pertenecía, ¿no? España, que era la que ocupaba el territorio, dijo, bueno, aquí voy a hacer lo que me diga la ONU, ¿no? Entonces la ONU dijo, bueno, pues la cuarta comisión de las Naciones Unidas para la descolonización dijo, si Marruecos está presionando, y la apoyaba en aquel entonces Francia y Estados Unidos, está reclamando este territorio, vamos a preguntar al Alto Tribunal de La Haya, que es el tribunal perteneciente al que consulta las Naciones Unidas, es uno de los tribunales jurídicos más importantes del mundo, y que haga una investigación
histórica y que Marruecos presente todas las pruebas históricas de que este territorio le pertenece y vemos qué dice, ¿no? Pues el Tribunal de La Haya estuvo estudiando el caso 9 meses y sentenció finalmente que no había ningún vínculo histórico entre la gente que habita el Sáhara Occidental y la gente de Marruecos o la gente de Mauritania, por lo cual, haciendo un poco una investigación histórica previa al colonialismo, descubrió lo que os he estado explicando, que la identidad saharaui se diferenciaba muchísimo en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de entender y practicar la religión, tanto de Marruecos como de Mauritania al sur, y es lo que dijo el Tribunal de La Haya. Aún así, Marruecos prosiguió en su ocupación al Sáhara Occidental y empezó a mover una idea que interesó a Estados Unidos, a Francia, y por eso presionaron también a España para que entregue finalmente el Sáhara a Marruecos. Han dicho, bueno, un Estado independiente nuevo en África, y era un momento de la Guerra Fría, es decir, había un tira y afloja entre la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos o el bando occidental, por lo cual Argelia era aliado de la Unión Soviética, Marruecos era aliado del bando occidental de Estados Unidos. Nosotros, los saharauis, el Frente Polisario, era aliado o recibía mucho apoyo de países como Argelia, como Libia, que eran más cercanos a la Unión Soviética. Por lo cual Marruecos empezó a decir a Estados Unidos y a sus aliados, si permitís que este Estado se independice, va a ser un Estado más en el norte de África aliado de la Unión Soviética. Por lo cual yo estaré rodeado por Libia, por Argelia, por el Sáhara Occidental, todos aliados de la Unión Soviética, y ya no podré haceros los favores que os hago, ¿no? Entonces ahí Estados Unidos y Francia empezaron a presionar a España para que en vez de descolonizar el territorio, que es lo que tenía que hacer, simplemente se lo entregue a Marruecos. Es decir, es como si yo ocupo tu casa y tú me dices, tienes que salir, digo, vale, me voy, pero antes de irme se lo voy a dar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que tomar eso, ¿no? Entonces, se firmó el 14 de noviembre en Madrid, por eso nos manifestamos cada año, es una manifestación que se hace cada año en Madrid, cada 14 de noviembre. El 14 de noviembre de 1975 se firmó en Madrid el acuerdo entre Marruecos y España de que España iba a entregar el Sáhara Occidental. La entrega fue brutal, porque hay vídeos que incluso ponen la piel de punta, ¿no? Porque es un soldado español recibiendo, en ciudades saharauis, recibiendo a los soldados marroquíes diciendo, bueno, esto ya lo podéis ocupar, este cuartel ya lo hemos dejado, el ayuntamiento también. Es como una entrega que se hizo delante de todo el mundo y era una ocupación. No es que Marruecos llegase y dijese, vale, pues esto en vez de llamarse Sáhara español, hoy se llama Sáhara marroquí. No, había una resistencia armada. El Frente Polisario dijo, no vamos a permitir este atropello, somos un Estado y debemos ser un Estado. Y lucharemos contra todo aquel que venga a invadir nuestro territorio. Por lo cual Marruecos mandó todas sus tropas a invadir el Sáhara Occidental. En este acuerdo, tengo que decir, estaba Mauritania. Mauritania también quería estar en el pastel y ya que estaban haciendo una ilegalidad, buscaban el apoyo del mayor número de países de la zona. Argelia dijo, yo no quiero saber nada de esto, es un pueblo que merece su independencia como todos los pueblos africanos. Mauritania dijo, yo os apoyaré si me dais un trozo del Sáhara. Entonces lo que hizo España es decir, la parte sur se la queda Mauritania, la parte norte se la queda Marruecos, y así todo, y dibujó una frontera, ¿no? De que esto será Sáhara mauritano, Sáhara marroquí. Y así quedaron. Entonces comenzó el ejército de España, por supuesto, se retiró rápidamente. Yo tengo familiares, por ejemplo, mi tío trabajaba en correos y me decía, es que mis compañeros todos eran canarios, que vivían en el Sáhara, incluso algunos habían nacido en el Sáhara. Y me dice, yo fui a trabajar un día a correos y no había ningún español, se los habían llevado todos. Y dice, nosotros notamos que esos días los aviones de Iberia volaba uno y volvía otro. O sea, España se estaba llevando su gente. Incluso también en los campamentos tengo una vecina que fue enfermera y me dijo que ella trabajaba con las monjas. Me dice, las monjas me chivaron un día antes y me dijeron, oye, nos han dado la orden de que se va todo el mundo que viene a Marruecos, pero nos han dicho que no se le digamos a nadie, ¿no? Entonces España intentó sacar a su gente y dejar a los saharauis tirados, que llevaban, como os he enseñado antes, un documento que legalmente les hacía españoles, ¿no? O sea que es como un poco paso de esta gente, ¿no? ¿Qué pasó? Que España se llevó toda su gente, Marruecos empezó a invadir por el norte, Mauritania a invadir por el sur, y el Frente Polisario, o sea, los saharauis no llegamos a 1 millón de habitantes. El Frente Polisario tenía muy pocos hombres para luchar en una guerra contra Marruecos, que son 40 millones de habitantes.
Imagínate Marruecos por el norte, Mauritania por el sur, bombardeando, el pueblo no sabía qué hacer, la gente empezó a huir al desierto, empezaron a correr hacia Argelia, que es el único país que dijo que les iba a coger, y para que más o menos os hagáis una idea, es como lo que está pasando en Ucrania, que muchísimos ucranianos tuvieron que huir y muchos países europeos de la zona como Polonia han dicho, venga, pues os podéis quedar aquí hasta que se solucione lo vuestro. Es exactamente lo que hizo Argelia con nosotros, dijo a toda esta gente que está huyendo de los bombardeos, podéis quedaros en mi tierra hasta que esto se solucione, ¿no? Mi madre fue de esa gente que tuvo que huir, tenía a mis 2 hermanas pequeñas, recogió 3 cosas de la casa, cerró la puerta y se marchó con mi abuela, dejaron a mis otras tías en otra ciudad y llegaron, o sea, después de una travesía de muchas semanas, incluso como era tanta gente se aprovecharon camiones, coches para llevar a todo el mundo y eran muchos kilómetros para llegar, entrar en frontera argelina y estar a salvo. Entonces la gente lo que hacía era acampar por las noches y andar por el día. Entonces Marruecos aprovechaba cuando acampaban por las noches para venir, soltar bombas sobre los campos en el camino y llegaron días que murieron más de 4.000 personas al día, ¿no? Una de mis tías llevaba a su niña de 4 años y murió en uno de esos bombardeos. Por lo cual ha sido brutal la forma de tratar al pueblo saharaui, pero sí que pudieron llegar a territorio argelino. Y a mí mi madre me dice, es que cuando llegamos, a pesar de haber vivido un dramón, estamos como muy tranquilos, porque decíamos, vale, esto en una semana, como mucho un mes, el mundo lo arreglará y volveremos a nuestras casas, que yo tengo la llave de mi casa todavía y joder, tengo que volver a mi casa y el mundo no puede permitir una barbaridad así, ¿no? Y fíjate, han pasado casi 50 años y yo soy la 3ª generación que nació en esos campos de refugiados y todavía no hay solución. Mi madre sigue guardando su llave con la suerte de volver algún día, pero ella tiene 70 años y bueno, ese sueño cada vez se hace más lejos. Entonces, con esto quiero decir que fue un drama humanitario del que el mundo pasó absolutamente, del que el principal culpable es España y bueno, Marruecos logró hacerse con gran parte del territorio. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos un líder que es este señor de aquí, se llama el Wali, que es el segundo líder que vino después de Mohamed Basiri. Este señor fue un genio, de hecho tenía una idea incluso que iba mucho más allá de los saharauis. Él defendía, es nuestro pequeño Che Guevara, ¿no? Defendía un África unido, un África soberano, un África independiente, y era que tenía un mensaje que traspasaba nuestras fronteras, ¿no? Que buscaba una alianza africana mucho más grande del Sahara Occidental. Entonces este señor fue el estratega militar y el estratega político que llevó toda la estrategia de esa lucha contra Marruecos. Entonces, lo que hizo este señor fue decir, bueno, somos pocos, tenemos poco armamento, no podemos enfrentar a Marruecos por el norte y Mauritania por el sur. Vamos a centrarnos en Mauritania, que es el más débil, y luego vamos a por Marruecos. Mauritania, en 2 años que este hombre ha estado llevando las estrategias militares, él, junto a 16 coches de hombres saharauis, lograron llegar a la capital mauritana, rodear el palacio presidencial y en pocas horas Mauritania se estaba retirando de la guerra y no solo eso, nos estaba reconociendo como Estado y pidiendo perdón públicamente, ¿no? Entonces, ha sido una operación muy importante porque una de las fuerzas ocupantes se ha retirado de la guerra, nos ha reconocido como Estado y nos ha pedido disculpas, ha dicho lo que está haciendo Marruecos y España no tengo nada que ver, ¿no? Entonces solo quedaba Marruecos. Él murió en una de esas operaciones militares, murió muy joven, a los 28 años, y bueno, cuando Mauritania se retiró de la guerra, Marruecos se hizo prácticamente con todo el territorio del Sáhara Occidental, llegó a ocupar el 80%, pero aún así los saharauis recibieron muchísimo apoyo militar porque la Libia de Gaddafi, Argelia de Boumediene en aquella época, estaban muy conscientes de la injusticia que se estaba cometiendo, entonces empezaron a enviar armas al Frente Polisario y pudo resistir muy bien a Marruecos, que estaba apoyado por Estados Unidos y por Francia. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando aquí se habla desde Occidente, ahora con el conflicto ucraniano se habla de derechos humanos, se habla de respetar a los pueblos y demás. Me hace mucha gracia porque a nosotros nos caían bombas fabricadas en España, fabricadas en Estados Unidos, fabricadas en Francia, desde aviones fabricados en España, fabricados en Estados Unidos, y ahí somos un pueblo que no lo hizo daño a nadie, tan solo buscábamos un derecho, ¿no? Entonces Marruecos logró ocupar el 80% del territorio, pero el Frente Polisario fue liberando hasta liberar el 20% del Sáhara Occidental,
que pudo expulsar a los marroquíes de esta zona. Y Marruecos vio que no podía resistir mucho, así que Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí le ayudaron a construir un muro para, digamos, bloquear el acceso al frente polisario a la zona que ocupaba. Entonces ocupó el 80%, que son las partes más ricas, construyó el muro y ya está. La guerra duró 16 años y ya 16 años de guerra la gente intentaba sobrevivir en los campos de refugiados, pero estaban en territorio argelino, estaban protegidos y la gran parte de los hombres estaban en el frente, en esa parte del Sáhara liberada, bombardeando al ejército marroquí. ¿Qué pasa? Que un gran número de saharauis, incluso una mayoría, muchos más de los que están en los campamentos, se quedó en la parte ocupada, no pudo escapar, o muchos decidieron quedarse y aceptar su destino y a ver qué se venía, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que son familias. O sea, no encontrarás una familia en los campamentos de refugiados que no tenga la otra parte de su familia en la zona ocupada. ¿Qué pasa? Que son familias que llevan, como he dicho antes, casi 50 años sin verse, y ahora tenemos internet, hay WhatsApp y demás, pero hasta principios de los 2000 no se tenía ninguna noticia. Los que estaban en la zona ocupada pensaron que la gente que huyó murió en esos bombardeos que les hacían en el camino, y la gente en los campos de refugiados pensaban que Marruecos vino, mató a todo el mundo, y mi abuela, que dejó a sus 2 hijas en la zona ocupada, pues se pasó casi 20 años rezándole a Dios por las almas de sus hijas muertas, para luego sorprenderle una carta que vino las Naciones Unidas con un plan de poner en contacto a las familias en el año 2000, y vino a la zona ocupada y recogía cartas escritas y se las llevaba a los campamentos y luego llevaba. Y fue la primera noticia que la gente se enteró de su familia. De hecho, yo muchas veces digo que los saharauis inventamos los audios de WhatsApp, porque yo recuerdo cuando era pequeño que esas cartas que se enviaban, porque la ONU estuvo haciendo este programa durante muchos años, llegó un momento en el que la gente ya no se conformaba con escribir. Entonces lo que hacían era una radiocassette, una cassette de estas antiguas, y grababan: hola, ¿cómo estáis? Nosotros estamos bien, ahora te va a hablar mi niño que lo he tenido hace tal. Y hablaba yo: hola tía, ¿cómo estás? Espero verte pronto. Entonces esa cassette se la mandábamos, ellos la escuchaban, nos mandaban otra y las escuchaban, y mi madre me decía: ay, sigue conservando la voz y demás. Luego vino la época de las fotos, y también digo que inventamos lo de etiquetar, porque nos mandaban una foto de toda la familia y ponía 1, 2, 3, y detrás de la foto 1 es fulanito, 2 es fulanito. Entonces sí que es un drama humanitario que ha tenido que vivir el pueblo saharaui, con mucho humor, porque también el pueblo saharaui es un pueblo muy sereno, a pesar de todos los dramas que ha vivido, ha sabido llevarlo muy bien, ¿no? Entonces, la guerra duró 16 años. Llegó las Naciones Unidas y dijo: esto no puede continuar así, Marruecos está muy cansado, había tenido muchas pérdidas, el Frente Polisario también había tenido muchísimas pérdidas, tenemos una parte que lleva 16 años en campos de refugiados, la otra bajo ocupación de la que se sabe poco, porque Marruecos no deja a nadie acceder a la zona ocupada. Así que propuso la Unión Africana y las Naciones Unidas un alto al fuego que se pare de hacer la guerra, con la condición de hacer un referéndum. Dijeron: bueno, si lo que aquí está diciendo Marruecos es que los saharauis son marroquíes y este territorio es marroquí, y lo que está diciendo el Frente Polisario es que deben ser un Estado independiente, vamos a hacer un referéndum y que la gente elija si quiere ser parte de Marruecos o si quieren ser un Estado independiente. Marruecos lo aceptó extrañamente, el Frente Polisario también lo aceptó, se firmó el alto al fuego en el año 91, y vino la misión de la MINURSO, que es Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Esta misión nos propuso un plan, o presentó un plan tanto a Marruecos como al Frente Polisario, de que en 9 meses iban a tener el censo, y en un proceso que no iba a durar más de 9 meses se iba a hacer un referéndum donde los saharauis iban a poder votar y decidir su futuro, y se acaba el conflicto. Por lo cual esto pasó a inicios del 91, a mediados finales del 91 ya se habría solucionado este conflicto. La misión empezó a trabajar tanto en la zona ocupada como en los campamentos. No tuvo mucho problema para hacer el censo, porque Marruecos es verdad que llenó el territorio del Sáhara Occidental de colonos. De hecho, los saharauis se han convertido en una minoría en su propia tierra, porque está llenísimo de colonos marroquíes, pero la ONU no tuvo problema en saber quién puede votar, porque España, justo antes de marcharse, había censado a toda la gente que había. Entonces sabían quién es realmente saharaui, porque España les dejó la lista de saharauis antes de ser el Sáhara Occidental, entre comillas, intoxicado, ¿no?, por los colonos.
Ya se hizo la lista y se puso incluso un día para hacer la votación y en el último momento Marruecos dijo que no iba a aceptar el referéndum, y el referéndum que se prometió en el 91 en 9 meses, pues han pasado 32 años y seguimos también esperando ese referéndum que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. Los campamentos de refugiados en la actualidad, pues eso, viven alrededor entre 200.000 y 300.000 saharauis. Poco a poco han ido construyendo una vida, ¿no? Y esto es muy curioso. Una vez he visto un experimento que se hizo con hormigas, que es ponerlas en una botella y al principio las hormigas intentan salir, pero llega un momento en el que las hormigas ya empiezan a habitar lo que es la botella, ya saben, pierden la esperanza, ¿no? Yo creo que es un poco lo que ha pasado en los campamentos, ¿no? Que los primeros años la gente no quería hacer construcciones, no quería establecerse, no quería comodidad, porque para ellos era un lugar de paso, un camping, entre comillas. Vivían de la ayuda humanitaria, la situación era muy mala, pero todos eran muy conscientes de que era algo temporal y que volverán a su tierra, a sus ciudades, a sus casas, a su mar. Como digo, son cerca de 50 años, eso no ha sido así, y por desgracia la gente ha tenido que habituarse a los campamentos. Los campamentos, como digo, están en territorio argelino, en medio del desierto, y al ser campos de refugiados no podemos tener actividad económica, es decir, no podemos explotar nada, no podemos incluso construir casas, ¿no? Como una casa aquí y demás, porque tú se supone que estás refugiado y que esta tierra no es tuya, ¿no? Entonces la gente construye generalmente con adobe, ahora están empezando a construir un poco con cemento, pero es una parte del desierto durísima, estamos expuestos a que cuando llueve se hunde todo y se cae lo construido, que tenemos tormentas de arena, incluso hemos sufrido pandemias como la cólera, que se ha llevado a muchísima gente, y ya digo, ha sido una situación bastante complicada que perdura hasta hoy en día. Yo todavía tengo a 2 de mis hermanos en los campamentos de refugiados y demás, y tengo sobrinos con anemia, y todo esto es provocado por la falta de recursos en los campamentos de refugiados saharauis. Y yo cada vez que voy intento ir, porque yo llevo muchos años aquí, entonces a veces me da la tontería de que digo, no, quiero el último iPhone. Entonces es como, tío, despierta, ve a los campamentos un rato y luego vuelve y piensa un poco en lo que quieres, ¿no? Entonces yo voy a los campamentos y veo que es gente que espera, gente sin ninguna oportunidad de crear algo. Veo gente joven con muchas ganas de hacer cosas, pero sin posibilidad de hacer nada. Veo gente que simplemente espera. Y lo peor de esperar no es esperar, porque cuando esperas una cita tienes una hora. Lo peor de esperar es cuando esperas sin fecha límite, sin fecha de caducidad, simplemente esperas. Eso es lo que yo veo en los campamentos, y es una situación bastante compleja que mucha gente puede superar, sobre todo la gente mayor, porque tiene creencias religiosas y demás, y aceptan quizás de algún modo ese destino, pero la gente joven ahora no. Sobre todo, yo cuando era pequeño no teníamos televisión, y yo crecí pensando que eso era el mundo. O sea, yo no tenía nada con lo que comparar. De hecho, cuando yo llegué aquí con 8 años, me tiraba 3 horas encendiendo y apagando la luz. Yo no entendía por qué un botón hacía que se encendiese la luz, y hablaba con la gente que aparecía en la televisión porque pensaba que estaban ahí de verdad, ¿no? Entonces, no tenía nada con lo que comparar cuando yo era pequeño, y para mí ese era el mundo y era feliz. ¿Qué pasa hoy? Que los jóvenes tienen móviles, tienen internet, tienen TikTok, ven cómo vive la gente en otros lugares. Entonces es muy fácil para ellos comparar, decir, perdonarme la palabra, ¿por qué cojones yo tengo que vivir esta vida, estar en un campo donde no me puedo realizar y no puedo hacer nada? Un amigo mío, de hecho, que se llama Brahim, se vino arriba el año pasado y creó la primera serie en los campamentos, rodada en los campamentos con materiales que tenían ahí. Tuvo muchísimo éxito porque la pusieron en una televisión que emite en los campamentos, todos los actores son de los campamentos, y me hizo mucha ilusión porque cogió a gente joven que estaba dando vueltas por los campamentos, que no tenía futuro, no tenía esperanza, para pues eso darles. Ahora están grabando la segunda temporada, ya son conocidos, es como un pequeño mundo en los campamentos y demás. Tienen sus redes sociales, saludan a su gente, les piden fotos y demás. Entonces están intentando vivir, ¿no?, en esos campos de refugiados, pero ya digo, es una vida bastante complicada. Aquí tenemos el muro que impide que la gente que está en los campamentos pueda ni siquiera plantearse volver al Sáhara Occidental. Este es el muro que construyó Marruecos. Toda la línea roja es el muro. Y a mí, ya digo, he crecido aquí y he estudiado y no sé, he visto las pelis y tal, y habla mucho de la caída del muro de Berlín como algo ya superado, de la Segunda Guerra Mundial, que ya nunca más la humanidad volverá
a hacer tal barbaridad, y a muy pocos kilómetros tenemos el muro del Sáhara Occidental construido por Marruecos, que es un muro de 2.700 kilómetros. Es un muro al que no se puede acercar absolutamente nadie porque Marruecos puso 10 millones de minas a lo largo del muro. Si los saharauis somos 1 millón, pues tocamos a 10 minas por persona, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, abajo es un ejemplo de las minas, ahí veis cómo están enterradas en la tierra, y es verdad que hubo casos de gente que decidió, sobre todo en los años 90, decir no aguantamos más estar en los campos de refugiados, vamos a ir a la zona ocupada, aunque esté Marruecos, porque es nuestra tierra, y asumir lo que... Entonces se montaron en un coche, fueron hacia el muro y vuelan. O sea, tú antes de llegar al muro, por estas minas, vuelan, ¿no? De hecho, se han hecho incluso protestas, manifestaciones, la última, de hecho está grabado, está el vídeo en YouTube. Eso es, cuando llegan cooperantes o gente de otros países, los llevan al muro a verlo y a hacer una manifestación, porque ahí está el ejército marroquí. Pues en una de esas manifestaciones, es un vídeo que por desgracia sigue en YouTube, pero es un ejemplo también claro de la realidad. Un chaval saharaui, pues se emocionó mucho y fue corriendo hacia el muro. Es como, porque tú cuando estás ahí, como saharaui, tienes un sentimiento de decir, vivo en un desierto, he vivido toda mi vida en un desierto, pero detrás de ese muro, a muy pocos kilómetros, está mi mar, está el resto de mi familia, está mi tierra, está mi casa. Entonces, mucha gente tiene el sentimiento de ir. Entonces, este chaval, en una de las manifestaciones, y lo estaban grabando, fue corriendo hacia el muro y delante de todos voló. No murió, pero afortunadamente, pero sí que perdió una pierna, ¿no? Entonces, este es el muro construido por Marruecos, y que, bueno, la parte verde que veis es la parte que controlan los saharauis, que controla el Frente Polisario, pero no, solo hay bases militares. Es decir, el Frente Polisario, nuestro gobierno, quien nos sigue liderando hasta el día de hoy, prefiere mantener a la población en territorio argelino como refugiada, porque en el momento de decir vamos a nuestra tierra, a la parte que hemos liberado, a construir una ciudad y a intentar vivir hasta liberar el resto, es tan fácil como un día sale un avión marroquí y nos bombardea, ¿no? Pero en territorio argelino, aunque seamos refugiados, Marruecos no nos puede bombardear porque sería una declaración de guerra contra Argelia, ¿no? Entonces la parte verde está llena de bases militares saharauis, y al otro lado del muro toda la parte amarilla es la parte ocupada por Marruecos. Y aquí vamos a ver la situación en las zonas ocupadas. La gente que está al otro lado del muro, que está en el Sáhara Occidental. No fueron refugiados, siguieron viviendo en sus casas, pero no corrieron mejor suerte. De hecho, los primeros años, cuando Marruecos llegó, les obligaba a colocar banderas, como los nazis obligaban a los judíos a llevar una estrella, a colocar banderas marroquíes enfrente de sus casas y a colocar una imagen del rey, ¿no? Es como si os obligan ahora a todos vosotros, o obligan a la gente en Cataluña a colocar banderas de España y una foto del rey, y si no lo haces, pues vas a la cárcel, ¿no? Y esto es lo que se hizo, y mucha gente lo tuvo que hacer por protegerse, por proteger a sus hijos y a sus familias. Los que se negaron fueron desaparecidos. Hasta el día de hoy, no tenemos un número exacto, pero aproximadamente entre 6.000 y 10.000 saharauis están desaparecidos. Han sido secuestrados por negarse o por manifestarse o por cualquier razón. Hablamos en la parte ocupada, pero la ONU calcula que entre 6.000 y 10.000 hasta el día de hoy no se sabe su paradero. Hace años un grupo de arqueólogos españoles encontró por la zona del Sáhara fosas comunes donde estaban enterradas pues 20 personas, 30, ¿no? Entonces me imagino que muchos de ellos han sido torturados, han muerto bajo tortura y han sido enterrados en fosas comunes. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, en los años 80, la gente ya en las zonas ocupadas empezó a movilizarse desde dentro, aunque las represalias eran durísimas, eran muchísimos años de cárcel, poder ser desaparecido, todo tipo de torturas. Pero aún así, para ellos era importante mantener una resistencia, porque no tenían armas, pero sí la resistencia pacífica, y rechazaban por completo la presencia marroquí. Marruecos empezó a implementar una política, porque nosotros hablamos un dialecto distinto al que se habla en Marruecos, vestimos de una forma distinta. Entonces Marruecos dijo, bueno, esto lo va a solucionar el tiempo, voy a hacer que esta gente se integre en la sociedad marroquí. Entonces hizo una ley, el padre del actual rey marroquí, que es impedir que en una misma calle puedan haber más de 2 casas de saharauis. Es decir, había una casa saharaui y una casa saharaui y el resto eran colonos marroquíes. Con esto buscaban que con los años, cuando nazcan los niños de unos y otros, la mayoría sean marroquíes y ese niño saharaui pierda su idioma,
pierda su identidad para convertirse en marroquí, ¿no? Aún así, los saharauis han mantenido, y sin hablar de los colegios, que la educación desde muy pequeños, en la guardería ya les enseñan, ¿no? Nos enseñaban ejemplos los activistas de ahí, que en la guardería les daban un mapa del Sáhara junto con Marruecos y lo tenían que colorear todo de rojo del mapa marroquí. Ya era una forma casi de marketing usada con los niños, de adoctrinamiento desde muy pequeños, pero aún así los saharauis intentaron mantenerse fieles y agarrados a su identidad completamente distinta. ¿Qué pasa? Que como digo, como veis abajo, la policía marroquí está enfrentándose a los saharauis y así están las calles. En cada calle en el Sáhara Occidental de las distintas ciudades hay furgones de estos. Aquí tenemos un ejemplo de violación de derechos humanos. Ella es Aminat Haidar, es una activista muy conocida, que es una de las pocas conocidas en este ámbito, ¿no? Mundialmente. De hecho, fue el año pasado nominada al Premio Nobel de la Paz y ganó muchísimos otros. Ganó el Premio de la Paz alternativo, pero el año pasado fue nominada al Premio Nobel de la Paz. No lo ganó, pero es reconocida internacionalmente porque ella en los años 80 lideró la revolución interna en las zonas ocupadas y rápidamente fue secuestrada. Estuvo 4 años en una cárcel secreta bajo tierra con los ojos vendados. Ella cuenta que en su experiencia tenía que convivir en ese zulo con sus heces y con las ratas. Era una experiencia bastante desagradable y que cuando por fin decidieron ponerla en libertad pensaban que iba a estar destrozada psicológicamente. Era una persona, era un cadáver ya sin vida y la dejaron con su familia, la dejaron tirada después de estar 4 años con los ojos vendados sufriendo todo tipo de torturas. Tardó 3 meses en recobrar un poco de fuerza y recuperarse y tomó una decisión, que es salir de allí, dar la vuelta al mundo y contar lo que estaba pasando. Lo logró, es una de las activistas más reconocidas internacionalmente, es una de nuestras representantes actualmente, logró transmitir al mundo lo que estaba pasando en el Sáhara Occidental, porque ella muchas veces cuenta que su experiencia no es importante, sino que es importante todos los compañeros y compañeras que dejó en aquel zulo, porque dijo que ella no veía a nadie, pero podía hablar con compañeros que estaban en celdas cercanas, también saharauis. Pudo establecer un vínculo solo con la voz, pudo identificar la voz de cada uno cuando era torturado y pudo también identificar cuando la voz se apagaba y pasaban 3 días sin escucharle. Eso significaba que esa persona había muerto. Ella siempre en todas sus intervenciones repite los nombres de sus compañeros que murieron en aquel zulo, ¿no? Ella es el mejor ejemplo de esa situación que se vive en las zonas ocupadas. Ya os he puesto un poco ¿no? Se ha dado una visión general de lo que es el conflicto del Sáhara Occidental, de cómo comenzó, de dónde vive el pueblo saharaui. Con los años, esa revolución que se vive en la zona ocupada, gracias a Internet, pudo llegar al mundo. Pudieron, escondidos, ¿no? Grabar cómo se manifestaban, grabar cuando alguien salía de la cárcel después de ser torturado, grababan pues, la situación en la que salía. Pudieron llegar al mundo así, porque el Sáhara Occidental, si tú como periodista o como activista solicitas oír, es uno de los sitios más difíciles de acceder, no te van a dejar ir, y si vas es un poco como Corea del Norte, vas a estar en todo momento acompañado, ¿no? Pero gracias a Internet pudieron llegar y hasta el momento tenemos contabilizado más de 60 informes entre Amnistía Internacional y Human Rights Watch de casos documentados de graves violaciones de derechos humanos contra la población saharaui en las zonas ocupadas. Aún así tengo que remarcar aquí, ya abro paréntesis, que mucho del material que se utiliza para reprimir a la población saharaui es material fabricado, vendido y regalado por el Estado español. Muchas veces incluso se ha regalado armamento, se han regalado coches blindados por parte del gobierno de Zapatero y por parte también del actual gobierno a Marruecos, que luego son utilizados contra el pueblo saharaui. Esto es muy importante para mí porque la ley española prohíbe vender armas a países que violen los derechos humanos. Y mis compañeros en las zonas ocupadas, jugándose la vida, pudieron salir, grabar el material, grabar los coches que estaba utilizando la policía marroquí para reprimirles, grabar dónde estaban fabricados esos coches, que es fabricados en España, regalados por España, y pasar los vídeos a las organizaciones aquí para que lo denuncien. Se ha denunciado, pero son denuncias que extrañamente nunca llegan a ninguna parte y los medios de comunicación tampoco quieren hacer cobertura a esto, prefieren hablar de que estamos en un Estado democrático, ¿no? Aquí voy a hablar de una parada muy importante, que es la vuelta a la lucha armada. Actualmente estamos en un momento de guerra.
porque en el año 2020, como os he dicho, la ONU vino en el 91 para parar la guerra y nos prometió un referéndum en 9 meses. ¿Qué pasa? Que han pasado 30 años y no hay referéndum. En esos 30 años nuestro pueblo ha estado sufriendo, como os he explicado, en la zona ocupada y sufriendo en los campos de refugiados. ¿Pero qué ha hecho Marruecos? Enriquecerse muchísimo, porque en estos 30 años ha ido explotando, es una maquinaria que funciona 24 horas, explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental en colaboración con la Unión Europea, que los barcos de la Unión Europea siguen pescando en las aguas del Sáhara Occidental día y noche, siguen comprando fosfato saharaui. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos, bueno, Europa es democrático, ¿no? Vamos a instrumentalizar, a utilizar la democracia, ¿no?, que nos ofrece Europa para reclamar nuestro derecho. Y el Frente Polisario, ayudado por varios abogados, tanto franceses como británicos, presentó una demanda ante los altos tribunales de la Unión Europea de por qué Europa estaba explotando los recursos de un territorio que internacionalmente sigue considerado una colonia pendiente de descolonización. El Alto Tribunal Europeo dictaminó y ordenó a la Unión Europea parar de hacerlo y dijo, los acuerdos con Marruecos tienen que limitarse al agua y a la zona marítima y al territorio de Marruecos. El Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos. Lo dijo el Tribunal Europeo. ¿A que no sabéis quién recurrió la sentencia? España. España recurrió a la sentencia, dijo que no le parecía bien, que Europa y España y los barcos deben de seguir explotando los recursos del Sáhara y pagárselo a Marruecos. Bueno, pues se estudió ese recurso y después de estudiar el recurso, presentar también al Frente Polisario otro recurso a ese recurso, justo este año, en septiembre, salió otra sentencia diciendo lo mismo. Perdonad, pero este territorio no es de Marruecos. Marruecos no os puede dar el permiso, estáis cometiendo una ilegalidad. A pesar de la sentencia, salió en septiembre, pero hasta el día de hoy tenemos constancia de que se siguen explotando nuestros recursos y aquí la Unión Europea está incumpliendo las órdenes, ¿no?, incluso sus propias leyes de su alto tribunal. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, si no están los medios de comunicación, si no hay un interés mediático, y también los medios de comunicación de algún modo están controlados por ese poder económico y político y se habla de lo que quieren que hable, por eso se puede pisotear un poco la justicia, mientras, como digo, se llena la boca de hablar de democracia, de libertad, de derechos humanos, ¿no? Vuelvo a lo que estaba comentando, que en estos 30 años nosotros hemos sufrido este conflicto en nuestras propias carnes, pero nuestra tierra ha sido completamente expoliada y sigue siendo expoliada, por lo cual llegamos a hartarnos, porque la ONU no hacía nada para presionar a Marruecos para que aceptase el referéndum. Marruecos, por supuesto, estaba muy lejos de querer retirarse del Sáhara Occidental y España estaba muy lejos de iniciar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, por lo cual estamos en un callejón sin salida y nosotros paramos la guerra porque nos prometieron un referéndum en 9 meses. ¿Qué pasa? Que un grupo de refugiados salió desde... Mirad, aquí se ve ratón, ¿no? Vale. Sí. En esta zona Marruecos ha abierto una brecha. ¿Veis lo verde? Lo verde es una zona que controla el Frente Polisario, pero Marruecos aprovechó aquí y hizo una carretera para llegar a Mauritania y desde aquí saca muchísimos recursos, tanto de fosfatos como de pesca, como de otros minerales, y van a puertos como los puertos que hay en Mauritania o hay en otros estados africanos para ser exportados a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que un grupo de refugiados salió desde los campamentos, eran todos civiles, esto pasó en el 2020, vino, se movió por la zona liberada hasta esta carretera, la cortó en una protesta pacífica y dijeron, vale, se acabó de explotar nuestros recursos y avisamos a la ONU, avisamos a todo el mundo que no pasa ningún camión. Marruecos que busque otra forma de explotar, pero esto que nosotros podemos controlar, no. Estuvieron 20 días en esa protesta, los camiones empezaron a agruparse y extrañamente esos días el Sáhara estaba en los titulares aquí, pero no hablaban del drama que llevamos tantos años sufriendo, hablaban de que empresas gallegas españolas estaban perdiendo más de 30 millones porque sus camiones no podían salir a descargar en no sé qué puerto para que el pulpo gallego que sale del Sáhara llegue a Galicia, ¿no? Sí. Os recomiendo un programa que hizo La Sexta, que es un equipo, se llama Equipo de Investigación, creo, algo así, y que iba sobre el pulpo. Esto ya abro paréntesis. Y lo que investigaban es como el 90% del pulpo gallego venía del Sáhara. O sea, en verdad, tú estás en Galicia comiéndote un pulpo gallego, pero en verdad es pulpo saharaui, ¿no? Pero bueno. Y seguían un poco cómo venía ese pulpo, cómo se le ponía la etiqueta de que era de Galicia, además, también Entonces, al pasar 20 días bloqueando ese paso,
Marruecos decidió levantarse una mañana a las 6 de la mañana y bombardear a esa gente. Entonces, para el Frente Polisario, bombardear a los civiles que estaban protestando de forma pacífica por sus derechos, lo consideró romper ese alto al fuego firmado con Marruecos en el 91, y el 13 de noviembre de 2020 el Frente Polisario, representado por su secretario general, presidente de la República Saharaui y jefe de las Fuerzas Armadas, que es Brahim Ghali, el señor que veis ahí, salió a decir que declaramos oficialmente la guerra a Marruecos y que no volveremos a aceptar otro tratado de paz hasta que no haya garantías reales de que vamos a practicar nuestro derecho a la autodeterminación y soberanía sobre nuestra tierra. Llevamos 2 años de guerra, pero obviamente Marruecos es muy fuerte, tiene muchísimo apoyo tanto de Israel como de Estados Unidos, como de Francia, como de España, obviamente. Y nosotros contamos con apoyo de Argelia, es verdad, de Sudáfrica, de países de Sudamérica, pero obviamente no se puede comparar al apoyo que tiene Marruecos. Aún así, hemos declarado la guerra, y la guerra consiste básicamente en estos 2 años. Ha sido una guerra de baja intensidad, donde las fuerzas saharauis lo que hacen es, a lo largo de todo el muro, bombardear las posiciones del ejército marroquí, porque a lo largo de este muro hay bases militares marroquíes cada 15 kilómetros, hay más de 300.000 soldados marroquíes a lo largo de todo el muro. Entonces lo que hace el Frente Polisario es bombardear esas bases y retirar, bombardearse y retirar. Es un poco guerra de guerrillas, pero según las declaraciones de nuestras autoridades políticas y militares, es simplemente una forma de debilitar el muro, pero que han prometido que se atacarán, se traspasará el muro y se atacarán intereses de fábricas occidentales en el Sáhara Occidental que explotan nuestros recursos, que yo creo que por desgracia es la única forma de que nos hagan caso. Por lo cual la primera guerra duró 16 años, logramos liberar toda la parte verde, llevamos 2 años de guerra, y aunque no somos tan fuertes como Marruecos, yo confío en que esta guerra suponga, digamos, la liberación final para nuestro pueblo. Y aquí voy a hablar ya de un tema muy actual, que son las relaciones, y lo voy a hacer de una forma muy breve para daros tiempo a hacer preguntas, y espero no haberos aburrido. Esto es muy importante porque España, las relaciones que puede tener España con Marruecos, España no es cualquier estado, España es la potencia colonizadora del Sáhara Occidental, porque os he mencionado al principio que cuando se firmó el 14 de noviembre la entrega del Sáhara a Marruecos, España entregó ese documento a las Naciones Unidas diciendo, vale, ya está, descolonizo el Sáhara. ¿Qué pasa? Que las Naciones Unidas no reconoció ese documento, dijo, esto es completamente inválido porque no recoge la opinión de la población. Eres tú, potencia colonizadora, entregando el territorio a otra potencia ocupante. Aquí no se ha consultado a la población autóctona, que es el pueblo saharaui, ¿no? Entonces la ONU sigue considerando hasta el día de hoy que el territorio del Sáhara Occidental es una colonia española y debe de ser descolonizada, y la descolonización obviamente la debe de impulsar España como potencia colonizadora. De hecho, como curiosidad, si cualquier otro país quiere sobrevolar los cielos del Sáhara Occidental o quiere, digamos, ir por la zona marítima del Sáhara Occidental, no le pide permiso a Marruecos, que es quien ocupa el territorio, o al Frente Polisario, que es quien representa a los saharauis, que son dueños del territorio. Le pide permiso al Ministerio del Interior español, porque está registrado en las Naciones Unidas que este territorio es español. Por lo cual, a mí me extraña mucho cuando aquí se pasan horas hablando de lo que pasa en Venezuela, pero un territorio legalmente español, donde se están cometiendo masacres, donde hay una ocupación ilegal, los medios de comunicación, ya no hablo de los políticos que velarán por sus intereses personales, hablo de los medios de comunicación, no, se pueden tirar horas hablando de Venezuela, que está en el otro lado, pero ni del muro, ni de los refugiados, ni de la ocupación, ni de la opresión, ni del saqueo, habla absolutamente nadie. Las relaciones entre Marruecos y España siempre han sido buenas, como podéis ver, el rey de Marruecos con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Sánchez, con el rey, se ven todo el rato y son muy amigos. España le regala cosas a Marruecos siempre, cuando Marruecos se enfada instrumentaliza a los migrantes, y esto es otro tema también, que Marruecos utiliza a los migrantes como hoja de presión política, y la aerolínea marroquí, las personas, los periodistas que han investigado esto han visto, ¿no? Han sacado, digamos, artículos donde han descubierto que la aerolínea oficial, la aerolínea real marroquí, que es la aerolínea del Estado, como el Iberia del Estado español, hace vuelos vuelos a precios muy bajos con todos los países africanos donde hay conflicto o donde hay hambrunas. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de atraer hacia Marruecos todos los migrantes que quieren llegar a Europa.
Una vez los tiene en Marruecos, los va concentrando en bosques, la medialuna marroquí los va alimentando y en el momento de querer presionar a Europa o a España, se abren las fronteras y les dicen, hoy podéis salir. Y se les pone pateras, dice, a los mares, a Canarias. Pero no por amor a los migrantes, sino simplemente los está utilizando como hoja de presión política. Y esto no lo diga yo, que soy saharaui y a lo mejor tengo un poco de resentimiento hacia Marruecos, sino que lo ha dicho el Parlamento Europeo, que el año pasado, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo condenó a Marruecos por instrumentalizar, y así lo decía la condena, a personas migrantes como hoja de presión política. Realmente los gobiernos españoles siempre han estado sometidos a Marruecos, pero lo que está pasando ahora con el actual gobierno es algo nunca visto, y me gustaría llamar vuestra atención sobre esto, porque yo entiendo que una persona que no es consciente de esto puede que se le pase ni siquiera, pero cuando eres consciente de esto es que dices, es que no me estoy creyendo, es que esto es una broma, esto tiene que ser un chiste. En una misma comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Lo escuchas? Dice, no, en el caso de Ucrania, defendemos al pueblo de Ucrania, nos oponemos a la ocupación ilegal que está haciendo Putin y defendemos con la legalidad internacional en la mano la soberanía del pueblo de Ucrania sobre sus territorios legítimos. Siguiente pregunta, Marruecos. Apoyamos que el Sáhara sea parte de Marruecos, pisoteando los derechos humanos, pisoteando la legalidad internacional y pisoteando todo lo que estaba defendiendo en el caso de Ucrania. Entonces dices, no me lo puedo creer. Si tú estás hablando de una legalidad internacional, que es la que dirige las Naciones Unidas y los altos tribunales internacionales y que dictaminan que Ucrania tiene derecho a su territorio legítimo, esos mismos tribunales, tanto la Haya como los tribunales europeos como las Naciones Unidas, también nos reconocen a nosotros nuestro derecho. ¿Por qué en este caso apoyas una ocupación ilegal, apoyas un genocida, ¿no? Porque también se habla mucho de que Putin es un genocida, es un criminal de guerra, pero el rey Mohammed VI, que practica la tortura, el asesinato, la guerra, la semana pasada, en la guerra del Sáhara Occidental, vuelvo un poco al mapa, había personas que habían salido de los campamentos y se dirigían a Mauritania. Entonces pasaron por aquí, por esta zona, hablamos de civiles, eran 3 coches de civiles, 3 familias que iban a Mauritania y tenían que cruzar esta zona. Como hay una guerra, un dron marroquí bombardeó los 3 coches y murieron la semana pasada, 10 personas. Pedro Sánchez está apoyando esta política, está apoyando el rey de Marruecos, que es un genocida criminal, que, como digo, no hablo yo desde el resentimiento, que puede que tenga un poco de resentimiento, hablo de más de 60 resoluciones, informes de organizaciones prestigiosas de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez fue mucho más allá que los otros gobiernos. Los otros gobiernos apoyaban a Marruecos económica y militarmente, pero decían que ellos respetan a la ONU y lo que haga la ONU ahí es la solución, sabiendo que ellos pueden dar la solución, pero bueno, era una situación más o menos intermediaria, ¿no? Lo que hizo Pedro Sánchez es decir directamente que él le parece que lo más realista es que el Sáhara Occidental sea parte de Marruecos, que le dé una autonomía y que sea una autonomía de Marruecos, pero que sea una parte de Marruecos. Como digo, pisoteando la lucha de un pueblo que lleva 50 años luchando y resistiendo en campos de refugiados y en zonas ocupadas, y también pisoteando la legalidad internacional que hasta el día de hoy nos considera un territorio pendiente de descolonizar, ¿no? Es una situación vergonzosa y a mí me hace mucha gracia cuando hablan de un gobierno progresista, ¿no? Digo, ¿dónde está el progreso, no? Porque los saharauis no lo estamos notando, ¿no? La potencia que nos ha colonizado, que ha provocado que suframos tanto, no le estamos pidiendo ya, porque hace mucho tiempo perdimos. Por ejemplo, Felipe González, donde lo veis aquí, que está sentado con el rey de Marruecos, en los años 70, cuando estaba en campaña electoral, viajó a los campamentos de refugiados y dio un discurso desde allí, que está grabado, está también publicado en YouTube, y dijo, estaremos con vosotros hasta la victoria final. Fue llegar a la Moncloa y la primera visita que hizo fue al rey de Marruecos para prometerle su apoyo, y así consecutivamente con todos los gobiernos que han ido apoyando a Marruecos. Algunos lo intentan justificar con que Marruecos chantajea, que Marruecos tiene información, que Marruecos ha hackeado el móvil del presidente. Yo creo que, lo pienso sinceramente, creo que te pueden chantajear mucho con la inmigración. Te pueden chantajear con el tema del terrorismo, de información, de inteligencia, de quién puede atentar en tu país y demás. Te pueden chantajear incluso con hackeos a los teléfonos móviles. Pero nunca tu respuesta debe ser premiar el chantaje, porque el premiar el chantaje solo lleva más chantaje. Y le estás lanzando un mensaje a los países de la región muy peligroso. Y es decir, yo haré más caso a quien mejor, al más listillo.
¿Debe Argelia también, que es nuestro principal apoyo y quien lucha con nosotros por nuestra independencia, que se ha tomado muy mal la posición de España, para que España también se ponga un poco del lado de los saharauis y de Argelia? ¿Debe Argelia utilizar esos migrantes? ¿Debe hackear los teléfonos? Con esto quiero decir que, como política de un Estado democrático, no puede ser tu respuesta premiar el chantaje, pero sobre todo no puede ser pisotear la legalidad internacional, porque como Estado democrático tienes que respetar la legalidad internacional. De otro modo te conviertes en otra dictadura más, que al fin y al cabo yo pienso que por lo menos en el tema del Sáhara Occidental el gobierno español es una feroz dictadura, porque pisotea la legalidad internacional, pisotea el derecho del pueblo saharaui, apoya una ocupación ilegal, apoya el genocidio y le da absolutamente igual. ¿Por qué puede hacer esto? Yo en los últimos 2 años he tenido con muchas repercusiones en redes sociales, con medios de comunicación y demás. Me han contactado periodistas, y aquí me di cuenta realmente de lo que estaba pasando. Me han contactado periodistas de periódicos muy importantes del Estado español y me han dicho: queremos hacer reportajes sobre la guerra o sobre un tema determinado. Y yo recuerdo 2 casos. Uno que quería hacer un reportaje completo que iba a consistir en 3 artículos en El País sobre la guerra, pero quería hacerlo desde la perspectiva de jóvenes saharauis que se han unido al frente y que están ahora en la guerra. He removido cielo y tierra porque para mí era muy importante que la gente sepa lo que está pasando en el Sáhara Occidental. He removido cielo y tierra en los campamentos, hablando con unos con otros, para lograr sacar a 3 militares del frente, llevarles a una zona donde podían tener móviles, donde había cobertura para hacer las entrevistas. Hemos estado más de 8 horas haciendo las entrevistas porque la conexión era malísima. Finalmente, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, este periodista me contactó y me dijo: terminé los artículos, terminé todo, pero desde arriba me dicen que de este tema no se puede hablar, ¿no? Entonces, incluso me han invitado a programas de televisión, tanto en Antena 3, me ha pasado sobre todo en Antena 3 y en 13TV, que es de la derecha, y que incluso te decían de lo que podías hablar y lo que no podías hablar antes de hablar. Con esto quiero decir que es un tema donde el gobierno puede hacer absolutamente lo que le da la gana, porque tiene a unos medios de comunicación completamente controlados en este sentido, que aunque España esté incumpliendo la legalidad internacional, pisoteando el derecho del pueblo saharaui, apoyando a un genocida como es el rey de Marruecos, no pasa nada, porque los medios de comunicación siempre van a estar presionados para no hablar de esto, la ciudadanía no lo va a tener en cuenta, por lo cual aquí no pasa nada. Asesinamos, escondemos el cadáver y nadie ha visto nada, que es lo que se está haciendo desgraciadamente con el pueblo saharaui. Ya para finalizar, y os abro el turno de preguntas, me gusta siempre acabar con algo que si sale aquí, no sale. Bueno, en verdad era una foto que había en mi colegio, que era un cartel que decía en los campamentos de refugiados. Era muy pequeño, pero recuerdo que la maestra nos hacía antes de entrar a clase leerlo, ¿no? Y era: aquí no crecen árboles, porque estamos en el desierto, aquí no crecen árboles, pero florecen personas, ¿no? Y es lo que me impulsa a mí a seguir en esta lucha, siendo la 3ª generación que no conozco mi tierra, que nació en un campo de refugiados, que ya llegué aquí muy joven, tuve la oportunidad de formarme, tengo un buen trabajo, tengo coche, tengo casa, podría dedicarme a viajar, a salir de fiesta y ya está, pero dedico todo mi tiempo libre a esto porque he crecido rodeado de esas personas que aún estando completamente jodidos por el mundo, aún estando completamente luchando contra todas las grandes potencias que están en contra y que quieren imponernos una ocupación, hablas con ellos: no, yo estoy convencido que vamos a ser independientes, te dicen. Y vas a los campamentos y ves a la gente: no, estarán cansados. No, aunque estemos 50 años más, ¿no? Mi abuela ha muerto aquí, yo estoy dispuesto a morir aquí, yo tengo 2 hermanos que no quieren venir. Dicen: nosotros hemos crecido aquí, criaremos a nuestros hijos aquí y esto va a ir. Entonces yo tenía resistencia, porque para mí es muy importante, porque y esto lo explico también mucho a mis compañeros activistas saharauis, de que se puede hablar de armamento muy avanzado, se puede hablar de drones, de satélites, de sistemas de inteligencia que tiene Marruecos, de un gran número de soldados, pero a lo largo de la historia, si hacemos un repaso sobre las revoluciones y las luchas de los pueblos, vemos que no es un gran arma lo que ha conseguido que esos pueblos venzan y consigan lo que estaba reclamando, sino la resistencia. Resistir, pasárselo de una generación a otra, resistir con el mensaje, porque los estados cambian, los contextos cambian, pero cuando tú resistes sobre un mismo reclamo, sobre un mismo mensaje, al final, tarde o temprano, llegará el lugar y el momento en el que tú pongas en práctica. Por lo cual, yo resisto, mi pueblo resiste y yo creo que resistiremos hasta conseguir, por supuesto, un Sáhara
libre e independiente. Y muchas gracias por escucharme y os abro turno de preguntas, si queréis. No tengo palabras para agradecerte. Muchas gracias. Más que ponerme a tu lado, decir que resistiremos Muchas gracias. a vuestro lado. Muchas gracias. Yo he empezado diciendo que me gustaría que fuéramos multiplicadores de lo que íbamos a aprender. Y estaremos, os lo prometo, estaremos. Si algo se puede hacer es multiplicar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Ahora sí, si queréis podéis hacer preguntas o comentarios, compartir algo de lo que habéis sentido con nuestros participantes con talento. Sí. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra posición? Pues es una pregunta muy interesante y que es muy difícil realmente contestar, pero yo creo que yo me enfoco mucho en que mi trabajo aquí es importante, ¿no? Cuando empezó la guerra, mis dos hermanos que están en los campamentos de refugiados se fueron al frente, ¿no? Porque les salía, porque cuando tú llevas tanto tiempo en este conflicto, sobre todo en un campo de refugiados, la guerra puede ser una válvula de escape. Es decir, hay un peligro de que yo pueda morir, pero también hay una oportunidad de luchar por lo mío y quizás lo pueda conseguir, no para mí, pero que quizás para las generaciones que vienen. Entonces yo me hice una pregunta muy importante. ¿Qué puedo hacer yo? Bajar a los campamentos, que tenía ganas, coger mi arma también, pero es que no tengo ni idea. Es que a lo mejor me disparo a mí mismo, no tengo ni idea cómo funciona un arma. Entonces me he planteado sensibilizar desde aquí, porque para mí sobre todo el Estado español es responsable y el Estado español puede pasar un poco de este tema porque la ciudadanía no lo sabe, porque los medios de comunicación no se hacen eco. Para mí es importante que la gente lo sepa. Entonces, simplemente que tengáis una idea, y todos los lugares donde he estado comentándolo y en mis redes sociales, en los medios de comunicación, simplemente transmito este mensaje porque para mí es importante. Y yo creo que esto, al principio no sabía para qué, pero yo digo, tengo que contárselo a la gente. Luego me di cuenta que esto tiene un poder muy importante porque han ido naciendo cosas, me han contactado estudiantes para organizar una conferencia y una manifestación en la Universidad de Berlín, que habían asistido a una charla que di en la Universidad de Alicante, y a raíz de ahí la liamos durante 3 días en Berlín. En Berlín conocí al líder de una organización internacional que acabó yendo a los campamentos con más de 30 activistas y periodistas de 12 países y estuvieron hace poco en los campamentos cubriendo todo, ¿no? Entonces venían de Canadá, de Estados Unidos, y todos volvieron a sus países, hicieron una cobertura y un trabajo muy importante. Por lo cual, para mí es importante que la gente lo sepa. Y una cosa tan simple, o sea, el tema del Sáhara Occidental está bloqueado en los medios de comunicación, pero solo estaba comentando antes a ellas que las redes sociales, el viral, obliga a los medios de comunicación a hablar de algo. Entonces yo he ido viendo que en Twitter a veces ponía un tweet y en pocas horas tenía 12.000 retweets, o ponía un vídeo y en un día tenía 2 millones de visitas. Eso lo colocaba en lo más viral quizás ese día, y eso hacía que varios medios de comunicación me llamasen para hablar del tema, del vídeo o del tweet que había comentado, pero al fin y al cabo estaban trayendo el tema del Sáhara Occidental a primer plano. ¿Qué es lo que hace el viral? Esto, que por ejemplo, si el día de mañana, yo no quiero convertiros a todos en cooperantes internacionales y llevaros a los campamentos, pero tú el día de mañana, si tienes que votar en unas elecciones, mira qué partido tiene al Sáhara Occidental en su programa electoral, aunque todos lo suelen incumplir, pero bueno, eso es importante. Es importante que si tú ves un acto, una manifestación que se organiza en tu zona o algún tipo de actividad, acudir. Es importante que si tú estás en Twitter o en Instagram y ves algo del Sáhara Occidental, que lo compartas para que más gente lo sepa, ¿no?
Y las redes sociales son importantísimas, porque incluso ahora los partidos políticos, para hacer sus programas electorales, miran el algoritmo, qué es lo que le preocupa más a la gente. Entonces, que en vuestras redes simplemente, si veis algo del Sáhara, lo subís, o simplemente un día que os acordéis, digáis, pues oye, por el Sáhara libre, y publiquéis algo. Yo creo que todo eso, al fin y al cabo, son granitos de arena que se van juntando, pues eso, y van sumando, ¿no? Muchas gracias. Nada, tío. No sé si hay más preguntas. Sí. No es una pregunta exactamente, pero ¿nos podrías apuntar en la pizarra cómo te llamas con las redes para seguir? Sí. Bueno, ahí abajo está mi nombre y así estoy. Si lo ponéis, me encontraréis en todas las redes. Sí. No sé si hay más preguntas. Sí, dime. ¿Hay algún partido español que defienda esta causa real? Que salga en su programa y sea creíble. Lamentablemente, en la actualidad no, pero a lo largo de estos últimos años sí, todos. Todos prometían, todos en las campañas electorales, sobre todo los partidos de centro, izquierda, en las campañas electorales iban a los campamentos, se hacían fotos con los niños y demás, pero luego no cumplían. De hecho, me ha sorprendido mucho porque yo apoyé mucho a Podemos en su nacimiento. De hecho, estuve en las protestas en Madrid hace muchísimos años y yo recuerdo que en una de esas protestas, que al final de ahí nació Podemos, recuerdo que la gente llevaba banderas del Sáhara y demás, e incluso Pablo Iglesias llegó a decir, no, es que no vamos solo a descolonizar, si llegamos a tener un mínimo de poder vamos a impulsar el reconocimiento a la República Saharaui como Estado y que la ONU obliga a Marruecos a retirarse de allí. Pero por desgracia llegan al poder y, por ejemplo, cuando se declaró la guerra, lo único que vimos por parte de los partidos que supuestamente nos apoyaban, que eran Izquierda Unida y Podemos, era un tuit. O sea, es verdad que también eso, yo he hablado con un compañero del trabajo, con Sergi, que le decía, fíjate que tenemos tan mala suerte que un día, así como el tema del Sáhara así a nivel de España, y salió Vox salió Vox defendiendo el pueblo saharaui en el Parlamento español y era como, en serio, lo que tengo que es aguantar que hay gente que comparte la idea de Vox y felicidades, pero yo digo, coño, es que estamos muy mal para que Vox nos defiende. no, pero lo que dice él es verdad, pero que al final no es por amor a nosotros, sino que se acaba instrumentalizando nuestra causa para atacar a los otros partidos. Así que, por ejemplo, la semana pasada pasó algo muy curioso. Esquerra Republicana nos apoya muchísimo. Y Esquerra Republicana es un partido que va mucho más allá de no solo apoyar la autodeterminación, que es un referéndum de descolonización, sino que apoya directamente la independencia del Sáhara Occidental. Esto es muy importante, siempre lo ha apoyado Esquerra. Pero ¿qué pasa? Que yo la semana pasada me encuentro con que se había votado, se había propuesto por parte del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, enviar 7 millones de euros de ayudas a los campamentos de refugiados a través de ACNUR, que sería alimento básicamente. Pues todos los partidos, Vox, PP, Podemos, PSOE no, todos estos votaron a favor. Había 2 partidos que votaron en contra de enviar ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados, que fueron el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Yo no lo entendía, empecé a denunciar en las redes y pasa una cosa que al final, yo lo estoy notando mucho, es lo que dice él, que de repente ves que toda la gente de la derecha y la extrema derecha te empiezan a retuitear, pero no por amor a la causa saharaui, sino porque estás atacando a Esquerra, que la consideran entonces te están instrumentalizando para atacar a su enemigo político. Pero al fin y al cabo llegó el mensaje. Entonces sí que me contactó Marta, que es congresista, está en el Congreso por Esquerra Republicana, me llamó, de hecho, o sea, me pareció un gesto muy bonito porque yo no soy nadie, soy simple ciudadano saharaui que habla por redes sociales y le cuenta a gente cosas en sitios cuando le dejan, ¿no? Entonces me llamó, me pidió mi número por Twitter y me pidió disculpas, me dijo, se trata básicamente de un error, que nos equivocamos y demás. Pero ¿qué pasa? Que yo le dije, mira, es que yo estoy en un punto en el que ya no confío para nada en ningún partido político, entonces cuando me la clavan, pues lo único que puedo es denunciarlo. Entonces no hay excepción, me dice, no, es que nuestro partido, y digo, ya, pero es que eso nos dicen todos, ¿no? Entonces, actualmente, respondiendo a tu pregunta, ningún partido nos defiende realmente. Nada. No sé si hay más preguntas.
Yo creo que os habéis asustado porque me rollo mucho. Entonces han dicho, no voy a preguntar porque me quiera ir, ¿no? Yo quería comentar algo que cuando organizamos aquí una manifestación por cuando esclató la guerra en Tarragona, mirar hasta dónde llega la manipulación marroquí y el miedo que ejerce sobre nosotras, que somos activistas y no somos saharauis, no somos activistas, que organizamos una manifestación con una semana de antelación, colgamos los carteles, mandamos toda la difusión, pedimos los permisos para ocupar la zona de delante de la subdelegación del gobierno en la Plaza Imperial y justo el día antes de la convocatoria empezamos a ver que en los buzones de las casas de la gente de Tarragona había convocado el gobierno marroquí, había convocado el consulado una manifestación a la misma hora en el mismo lugar. Vinieron 4 autobuses. Nosotros éramos unas 150 personas como mucho. 4 autobuses. Estaba toda la Imperial Tarraco llena, toda la Rambla llena. Gente que venía a nuestra manifestación se equivocó y llegó allí. Ahora, pues, ¿cuánta gente habéis convocado? Y de golpe les ponían la bandera marroquí y de golpe, pues esto no entendían nada. No entendieron lo que pasó. Y nosotros, a pesar del susto que nos llevamos, hemos aprendido todos estos años de la serenidad saharaui, porque es verdad que hemos vivido situaciones que decimos, ¿cómo? O sea, no os podéis indignar, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y estuvimos serenas y tal, pero fue un momento en que pudimos, teníamos compañeros y compañeras saharauis allí que, bueno, los Mossos tuvieron que hacer doble cordón policial porque cada vez el avalanche de las personas marroquíes que se acercaban hacia nosotras gritando, insultando, pues evidentemente nosotros nos fueron relegando más atrás. Con todo esto quiero deciros que necesitamos todo el pueblo saharaui y toda la gente que queremos este pueblo, todo el apoyo que sea posible, porque si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras, ¿no? Si no hacemos el pueblo, como hemos visto, no lo va a hacer nadie. Entonces, con que os vayáis a vuestra casa y lo hagáis con vuestra familia o con vuestros amigos, lo que ha pasado hoy aquí, lo que os ha explicado Itale y vamos un poquito como gota de aceite, ¿no? Pues nos van a ayudar. Y si nos queréis seguir en redes Una Finestra Mon y ir participando en las convocatorias que hacemos, pues también está bien. Yo solo un inciso, pensando en lo que estaba hablando ahora Nuria, me vino a la cabeza que yo, con esta compañía que tengo aquí, trabajamos con jóvenes marroquí y argelinos en situación de calle, y hace poco el desamparo que tenemos nosotros como saharauis es tan bestial que yo pensé, esto es una tontería, no sé qué. Y hace 3 meses había un coloquio internacional en Tetuán, en Marruecos, y yo, por motivado, dije, yo voy. Y fuimos 3 elegidos del trabajo, y yo, claro, todo el mundo, Salama, te van a coger, que cambia, no sé qué. Yo dije, yo no voy a cambiar Facebook, ni el WhatsApp, ni voy a guardar fotos, ni nada. Y fui era una semana al evento. Primer día, bien. El segundo día en Tetuán, ya me empezaron a seguir. Mi compañera Ana me dice, Salama, es el mismo chico que nos lleva 2 días atrás de nosotros. Y el tercer día, y son 75, todos occidentales, y el único que estaba ahí era yo, que soy saharaui, pero yo pensaba que ellos no me estaban ni haciendo caso, y vinieron los secretos y me dijeron, señor Salama, levántate, me llevaron al hotel, y eso que venía teóricamente enviado por el Ayuntamiento de Barcelona, y 6 horas de interrogatorio, no sé qué. Mis compañeros, nadie sabía, todo el mundo preocupado. Me soltaron el ceuto y me dijeron, vete para el carajo, me dieron mochila y sal. Y es como, pero me cogieron mis apuntes, abrieron mi WhatsApp. Y no voy porque yo se le decía al jefe de la seguridad, que yo no voy por lo que es el Sahara, yo vengo por mi trabajo. Tú has mirado mi nota, mi móvil, no estoy nada de activismo. Me dijo, no da igual, tú eres el pueblo saharaui y tenemos que echarte. Y yo al principio no me lo creía, digo, es que no pueden, yo vengo como una delegación que no represento al Sahara, represento otra cosa que no tiene nada que ver. Y ya después dije, mira, al final tiene tanto poder que después el ayuntamiento me vendió, vamos a hacer reclamación
piensan, ¿de qué sirve si no me va a servir de nada al final? Pero es que estamos muy... que hasta que tú no estés en la situación, no ves lo vulnerable que eres como saharaui. Y es tan bestial como te puede pasar y yo salí bien, porque a lo mejor me hubieran hecho otras cosas y que me desaparecen o qué sé yo. Solo es porque la Nuria me decía lo de Tarragona, que ese día yo estaba también ahí, que era como demasiado miedo, porque de repente salieron tanto marroquí que digo, uff. Les había prometido para esa manifestación, para que acudan, habían movilizado en grupos de WhatsApp, porque hubo muchas manifestaciones en varias ciudades y se convocó en Barcelona. Entonces, el consulado de Barcelona había movilizado entre los marroquíes residentes aquí, que no les importa esto del Sáhara, o sea, ellos no lo viven como nosotros, y habían movilizado en grupos de WhatsApp que todo el que iba y se hacía una foto de que fue y cogió bandera marroquí, que luego a la hora de ir al consulado tendría facilidades para visado, para documentación de él, de sus hijos, y por eso fueron todos. Claro, sí. Sí, de hecho me mandaron capturas de los mensajes que están mandando a la ciudadanía marroquí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, nada, que muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ti, a todos. Y